Muy buenos días. Doy gracias al Señor por la bendición de estar juntos. 26 de julio del 2020. Un nuevo culto, una nueva forma de reunirnos en forma virtual, cada uno en nuestros hogares, cada uno en su lugar. Dando gracias al Señor por su cuidado. Esta semana ha sido una semana compleja. Gracias a Dios, la pandemia, por lo menos en Chile, de a poco ha ido disminuyendo. Perú ha sido mucho más compleja, Estados Unidos ha sido muy complejo, Alemania tiene rebrotes, Europa tiene rebrotes, Argentina también está un poquito compleja. Hermanos, pero confiando en el Señor, descansando en el Señor, gracias a Dios, porque ya en Loncoche se estabilizó, 77 los infectados, y más o menos. Por lo tanto, da gracias al Señor por su cuidado. Temuco, tengo entendido que por la región se abre restaurante y cosas de a poco. Y roguemos al Señor para que esta apertura sea de bendición, entendiendo, seguramente hay hermanos nuestros que están en el área de negocios, que en la pandemia sus ingresos disminuyeron casi a cero. Por lo tanto, también entender de que quieran volver y que el Señor nos guíe en todo, que el Señor nos cuide, que el Señor sea dándonos madurez para que las aperturas sean no de rebrotes, sino que sean de bendición. Hoy día voy a ir a la palabra y quiero que pongamos la atención sobre un capítulo del Evangelio según San Juan. El capítulo 6 es un capítulo que parte de una forma muy especial. Dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Luego, Juan nos relata un milagro, un acontecer muy especial, que dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo, mas él les dijo: yo soy, no temáis.
Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Después el apóstol nos dice que la gente, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Luego viene un extenso relato de Jesús ya al otro lado del mar, cuando la gente le dice: ¿cuándo llegaste? ¿Cómo lo hiciste? Y ahí hay un relato complejo que la mayoría de las personas no entienden. Jesús se declara como el pan de vida y dice: si no comieren mi pan, si no comieren mi carne y vivieren mi sangre, no entraréis. Y la gente no entiende nada. Y este capítulo termina del verso 60 al 71. Al oírlas, estas enseñanzas complejas de Jesús, podemos decirlo, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Desde entonces, desde 66, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo. Hermanos, creo que este capítulo, construido por el apóstol Juan, por el autor, nos muestra primero a un Jesús totalmente empoderado, totalmente con la gente. Y eso es hasta el final. Jesús sigue claro en quién es. Pero lo que cambia en este capítulo es la percepción y respuesta de la gente frente a Jesús. Jesús parte con un tremendo milagro, alimentando con algunos panes y algunos peces a muchas personas, a miles de personas, 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y ese milagro es muy interesante como lo plantea el autor del Evangelio, porque Jesús utiliza y responsabiliza de alguna manera a su círculo cercano para alimentar una hambrienta multitud. Pero Jesús tenía claro qué hacer. Y ahí, hermanos, a mí me gustaría sacar la primera cosita, la primera enseñanza para esta mañana. Jesús quiere que nosotros alimentemos a una sociedad hambrienta, a una sociedad que está sufriendo producto de la pandemia, producto del encierro. Una sociedad que está clamando justicia. Una sociedad que se quiere vengar de los que le hacen daño. Una sociedad contradictoria en muchas cosas. Y Jesús nos dice: denle alimento. Y nosotros como Felipe le tenemos que decir: Señor,
¿Con qué recursos? No tengo recursos, no tenemos recursos. Pero Dios siempre encuentra algo. Y Él es el que multiplica. Hermanos queridos, estamos llamados a ser instrumentos en las manos del Señor. Él es el que multiplica. Él es el que usa nuestras incapacidades muchas veces. Él usó este roquín, esta comida que una madre le regaló, le puso al hijo, ya anda a ver a Jesús, anda a escucharlo, pero toma, lleva esto. Y Dios lo usó. Dios puede usar. Y por eso tenemos que disponernos en las manos del Señor. Si ese niño, si ese joven no hubiese estado dispuesto a entregar su preciado tesoro, que era el alimento para una jornada larga, este milagro no se hubiese producido. ¿Cuántos milagros hay que se producen porque nosotros nos disponemos en las manos del Señor? Así que el primer elemento, dispongámonos en manos del Señor. Dispongámonos en sus manos, estemos dispuestos a ser usados por Él. En medio a lo mejor de nuestras incapacidades, en medio a lo mejor de también estar sufriendo algunos el efecto de la pandemia. A lo mejor también usted, querida hermana, querido hermano, ya se siente ahogado. Gracias al Señor, los mayores de 75 pueden salir un par de horas. Pero es terrible. Pero en medio de eso, el Señor tiene algunos recursos escondidos en nosotros que Él está dispuesto a usar, dispuesto a bendecir. Y saben, en medio del temor, qué lindo es escuchar, soy yo. No temas. ¿Sabe, hermana, hermano querido, amigo que escucha, amiga que escucha? En medio de esta pandemia, en medio del dolor, en medio de la incertidumbre de si vamos a seguir teniendo ingresos o no vamos a seguir teniendo ingresos, si el mundo va a volver a ser como lo queríamos, si vamos a poder volver a viajar, si vamos a poder volver a visitarnos. Yo lo único que quiero es ver a mi nieta Pilar. Está creciendo todos los días. Llevo meses sin poder verla. Tengo ganas de verla. Espero verla. Pero por mientras lloro por ella, conversar recién con mi hijo. Y estoy contento porque ellos están bien cuidados por el Señor. Yo soy, no temáis. Hermanos, cuando el Señor nos da, cuando el Señor nos alimenta, cuando el Señor está a nuestro lado, todo va bien. Pero del verso 25 al 59 a la gente se le complicó, porque Jesús empezó a entregarles enseñanzas que ellos no entendieron. Ellos querían a un proveedor, a alguien que les diera y les satisfaciera sus necesidades de comida, de salud y todo. Pero Jesús les dice que es algo más. Que Él es el pan de vida. En el 26 dice: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Lo que Jesús les está diciendo: yo soy mucho más que satisfacer necesidades materiales. Yo vine a darles vida, dicen otros textos, y a darles vida en abundancia. Yo vine a que ustedes un día estén conmigo. Yo vine para que ustedes se puedan relacionar con mi Padre. Yo vine a ser el puente cortado
ese puente que el pecado cortó, esa relación cortada entre los hombres y Dios, Jesús venía a restablecerlo. Él tenía un tremendo propósito al venir. No solamente sanar enfermedades temporales, sino que venía a ser el remedio para el pecado, para el distanciamiento entre los hombres y Dios. Por lo tanto, está preparándoles, oiga, si lo que viene es terrible, me van a ver crucificado, me van a ver humillado. Por lo tanto, no se escandalicen, prepárense. Hermanos, y aquí es donde a mí me gustaría que en esta mañana reflexionáramos. Cuando todo lo entendemos, cuando hay textos bíblicos que nos hablan de que moramos bajo la sombra del Omnipotente, que Él nos va a cuidar, todo marcha bien. Pero cuando empieza el Señor a meterse en áreas de nuestra vida que no entendemos, como que la gente dice, no, yo voy a ser honesto con usted. Hay cosas que yo no entiendo. He estudiado mucho, leo mucho la Biblia, pero el Señor se va revelando y Él es el que se revela. Y por eso la fe. Por eso el creer. Por eso lo que dice Pedro. Cuando habla de discípulos no habla de su círculo cercano. Cuando habla de que los discípulos se alejan, está hablando de los seguidores, de la gente que le iba a escuchar. Cuando la gente empieza a no entender, cuando empieza a no tener respuesta por sus propias capacidades, como que dice, porque saben, hermanos queridos, el Evangelio es revelación de Dios. Y hay cosas que por muy inteligente que usted y yo seamos, por sí mismas es imposible entenderla. Necesitamos que el Espíritu Santo se revele en nuestras vidas. Igual hay cosas que vamos a tener que creer y aceptar. Yo no sé, cuando la gente, imagínense escuchar, si no comieres mi carne y bebieres mi sangre. ¿Pero qué está diciendo Jesús? Lo que estaba diciendo Jesús, que por sus llagas nosotros fuimos curados, que al dar su cuerpo y su sangre, nosotros nos alimentamos y podemos tener vida en Él. No estaba hablando de cosas materiales, estaba hablando de una metáfora espiritual, estaba enseñando una realidad, pero no precisamente material, real, espiritual. Y por eso, cuando usted y yo leemos la Biblia, necesitamos pedirle que el Espíritu Santo nos vaya abriendo nuestro entendimiento. Pero la Biblia dice que tanto la revelación de Dios como el silencio de Dios son importantes. Hay cosas que el Señor no nos va a revelar. El apóstol Pablo dijo, yo 3 veces he orado por ese aguijón que tengo y el Señor me dice, bástate mi gracia. Yo no sé cuántas dudas usted tiene, pero yo lo único que le digo, no permita que esas dudas le aparten del Señor. No permitan que lo que usted no entiende le impida seguir relacionándose con este Dios maravilloso.
que provee, que está con nosotros, pero que Él es tan grande que nosotros es imposible que le entendamos si no se revela. Estando en el seminario hace varios años atrás, estudiando, el seminario teológico, el pastor y profesor Eduardo Rivera dibuja un punto en la pizarra y dijo: estimados alumnos, lo que nosotros conocemos de Dios es este punto, comparado con todo lo que no sabemos de Dios. Pero ese punto basta, porque lo que Él ha revelado es lo que necesitamos saber. Pero siempre a nosotros nos gustaría saber más. Y cuando de repente vemos alguna clase esotérica por ahí, que la gente acude porque... Me gustaría que usted y yo nos quedáramos con lo que dice Pedro en el verso 68. Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Y saben, hermanos, esta revelación fue una bendición que Dios le permite a Pedro. Es Dios el que permite que nosotros le entendamos a Dios. Es Dios a través de su Espíritu Santo que abre nuestro entendimiento. Y por eso, si alguna cosa hoy no entiende, ore al Señor para que, si es su voluntad, mañana lo pueda entender. Pero reitero, y quiero ser muy reiterativo en esto, que sus dudas, que sus incertidumbres no le roben la relación perfecta con Dios. Yo creo que todos nosotros hemos vivido momentos de incertidumbre, nos cuesta entender ciertas cosas, pero por experiencia propia le puedo decir, cuando acudimos al Señor, Él nos responde y nos hace entender algunas, y otras que siguen allí ya no nos hacen daño, porque la fe y la confianza es que Él es más grande que la duda y la incertidumbre. Quedémonos con: yo soy. No temas. Hermanos, nunca nos imaginamos esta pandemia. Nuestra iglesia, de la segunda semana de marzo, que está cerrada, abril, mayo, junio, casi 4 meses. No nos hemos visto. No han habido abrazos, no han habido apretones de mano. Pero si alguien me hubiese dicho, tranquilo, que la iglesia sigue, yo le hubiese dicho: ¿estás seguro? ¿Tú crees que vamos a seguir siendo iglesia? Y yo puedo decir: sí. Han pasado 4 meses que no nos vemos, pero seguimos siendo iglesia. Seguimos relacionándonos, nos seguimos queriendo. Gracias a Zoom y otros medios nos vemos, nos escuchamos, sabemos los unos de los otros. Y yo escucho potente, hermano querido, hermana querida, amigo y amiga.
tranquilo, yo estoy con ustedes. Si me preguntan si como pastor pensé que iba a tener que predicar a una cámara, pues he dicho no, pero periódicamente estamos frente a esta cámara y me van a creer que de alguna manera les veo, queridos hermanos. Me imagino como un domingo allí en nuestra iglesia, usted escuchando atento lo que el Señor está hablando a través de mí. Que el Señor nos bendiga. Hoy día estoy muy reiterativo, pero lo hago porque quiero que quede muy claro. ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. A lo mejor hay situaciones, límites que ya nos están diciendo ya. Pero si reflexionamos, no tenemos camino alternativo. No hay un Señor distinto a nuestro Señor. No hay Dios distinto a nuestro Dios. No hay nada más grande, no hay nada más verdadero. Por lo tanto, sumémonos con voz fuerte y digamos, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Tus enseñanzas son las correctas, tus caminos son los correctos. Y quiero seguir contigo. Que el Señor nos bendiga. Mi hijo Andrés generalmente me pide un nombre. Y me gustaría llamarlo hoy día con la última de estas frases. No hay camino alternativo, solo Cristo. Así se llama este tema. Y espero que sea la realidad suya y mía. No hay camino alternativo, solo Cristo. Papito, gracias por tu palabra. Gracias por la tremenda bendición de que tú estás al lado nuestro. Y cuando hay cosas que nos cuesta entender, la voz de Pedro suena fuerte. No hay camino alternativo. No hay soluciones fuera de ti. Tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin. Gracias, papá. Bendice nuestra iglesia de Chainal Mapo, de Pencoyeufo, de Muquén, de Loncochi y todas nuestras iglesias y hermanos a través, no solo del país, sino del mundo. Gracias, papito. En el santo nombre de Jesús. Amén y amén.